Creo que uno de los temas más interesantes para abordar, y entiendo porque así lo he leído la óptica de varios autores, es el concepto de la felicidad. Fíjate, por ejemplo, como en el libro de Yuval Harari, Homo Sapiens, esta persona, este hombre, por no decir otra cosa, que es un libro creo que es un libro que todo ser humano debería de leerlo. Buenísimo. Sus obras son espectaculares, aunque no necesariamente comparta su visión sobre la vida del mundo y su vida personal. Pero las élites la comparten, o sea que mejor conocerlo. Sí. El asunto, él dice que la felicidad prácticamente, de una perspectiva fisiológica y biológica, está vinculado con el placer. Y él no lo lleva al placer solamente como lo tenemos ver nosotros, en el placer de la sexualidad o el erotismo, sino en el placer, esa manifestación de que cuando tú das algo y quien lo recibe se gratifica, tú te sientes como recurso del bienestar de esa persona. Y esa manifestación es felicidad. Uh-huh. Y cuando vimos en las clases, que bueno, es nuestro próximo invitado, el profesor el director de la academia en Nueva Acrópolis, que es una institución, vamos a verlo más tarde, en la parte de filosofía, dice que la felicidad es uno de los puntos utópicos más tratados, planteados, incluso por muchos pensadores y reformadores en la historia. Creo que tú tienes algo que compartir con nosotros, Tony, me venías diciendo. Pues sí, justo esto, ¿no? Yo creo que es un tema interesantísimo. Estoy ahora leyéndome Ética Nicómaco de Aristóteles, uh-huh, donde precisamente él da su opinión sobre qué es la felicidad. Y además es una obra que ha definido completamente el pensamiento en Occidente, ¿no? Sobre qué es la ética, qué es la virtud y qué es precisamente esa felicidad. Y yo quería empezar preguntándoos a vosotros qué es la felicidad, ¿no? ¿Qué es para usted la felicidad, Máster? Yo diría que es un estado de quietud, es un estado de capacidad de estar en el presente. Es una condición en la cual puedes alinear tus pensamientos a la hora y no permitir que pensamientos tanto del pasado o preocupaciones hacia el futuro puedan robarte ese estatus, ese momento. Claro que ese presente puede estar matizado quizás por problemas, por preocupaciones o problemas, pero el hecho de que para mí la felicidad es poder desplazar ese estado de angustia constante a lo incierto, a lo inseguro, hacia el futuro o lo que dejamos en el pasado. Bueno, y en el caso mío particular, que vengo pasando por procesos muy interesantes en mi vida, en mis últimos 2 años, pude experimentar la parte opuesta a la felicidad. Yo veía la felicidad como un estado real de poder estar a gusto con mi vida, a gusto con mis decisiones y a gusto incluso con esas decisiones muchas veces cuando el resultado no era el esperado. Tener la certeza de que estaba dispuesto a decidir y asumir las consecuencias. O sea que en ese caso diríamos que el tener claro de que no está lo que está fuera de mí, yo tengo el control de ello, sino puedo controlar lo que tengo de mí, me da un estado de quietud y de abandono a las expectativas externas. Fíjate que es un poco complejo, pero en pocas palabras, para mí, viendo todo lo que te he explicado, te he dicho en este momento, podría decirse que es un estado en el cual me siento en control y a gusto con lo que acontece fuera de mí, sea bueno o no lo sea. ¿Y para ti? Sí, yo voy más o menos por esa misma línea y sobre todo el hecho de que la felicidad no es un estado donde no hay problemas o donde no hay cosas, vamos a decir, negativas, sino es un estado donde la forma en que tú manejas esas cosas negativas más las cosas positivas en tu vida te suman más hacia tu plenitud. Y como decía Juan Carlos, también hacia los demás. Por ejemplo, el caso que tú pusiste, cuando tú haces algo para otra persona, o sea, no hay más felicidad, por ejemplo, para un padre hacer algo que haga feliz al hijo, o al hijo algo que haga feliz a un padre. Igual pasa con la pareja. Y yo me he fijado, por ejemplo, o sea, hay una felicidad, que uno de los temas siempre que se habla es si el dinero trae felicidad. Y obviamente hay quizás una línea donde lo material necesario para la vida
Si tú no lo tienes totalmente Claro. resuelto, es motivo de infelicidad. O sea, una persona que está muy endeudada, que no sabe cómo le va a dar de comer a sus hijos. Pero incluso hay estudios donde dice que después de que tú resuelves eso y tienes un colchón, por encima de eso no hay un aumento significativo de la felicidad. Y me ha pasado, y quizás ustedes también, que uno conoce, de hecho, mucha gente rica que en teoría tiene todo resuelto y tiene todo lo que pudiera desear, y sin embargo son tremendamente infelices. Entonces, ¿por qué? Porque quizás lo tienen todo fácil y en parte, igual como el cuerpo físico necesita el reto, por ejemplo, el ejercicio o de trabajo manual, vamos a decir, para mantenerse en forma, yo creo que la mente necesita cierto nivel de problema, de resolver, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Aparte que, y yo venía pensando totalmente en otra cosa, en el carro, cuando venía manejando para acá, y era eso mismo, o sea, la diferencia entre yo quiero esto, o sea, te estoy hablando ya de cosas materiales, porque como, o sea, uniendo el tema del dinero, y comprarlo inmediatamente que lo quiero, y la diferencia de, por ejemplo, yo quiero esto, empiezo aquí y lo voy construyendo, y ese mismo proceso, y entonces ahora voy a hacer esto y después, y tú sabes, pero fíjate, crea una sensación de, yo ni sé describirla, que tú no lo tendrías si tú compras lo que tú quieres ya hecho exactamente como tú pensaste que lo querías. Pero fíjate una observación que me lleva también a reflexionar, algo que yo pensaba, pero tú me lo trajiste, porque creo que al que le faltó o Modafinil o Spike fue a mí el día de hoy, donde el hecho es que las personas circunscriben su felicidad a lo material, a la búsqueda de cosas que el sistema le implanta, donde te venden la felicidad a través de la adquisición de bienes. Pero adquirir un bien es usualmente como cuando el que se acuesta con una puta, que la desea, paga, se acuesta y ya no la desea, porque llenó un proceso donde hubo un deseo el cual tú apagaste, el cual tú apagaste. O la mujer o el hombre que se va a un bar, se emborracha, entra en una dimensión mucho más distinta a lo que tiene que ver con la cordura, se desenlaza en placeres y ya, bueno, viene la resaca luego, sea a través de sexo, o sea a través de alcohol o drogas. Pero en este caso, como tú lo planteas, para darle la oportunidad a Antonio para que pueda desarrollar su investigación y la lectura que está haciendo en este momento, esa parte de la felicidad, por ejemplo, yo escuché a este señor, a Alonso, ¿cómo se llama él? Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig, que lo entrevistaron y él decía que él estuvo haciendo una consultoría en creo que fue una compañía francesa en Europa, y incluía una caminata, no sé si por unos pueblos en la montaña, en los Pirineos, creo que fue, sí, no recuerdo ahora mismo, no recuerdo. Y él dice que se toparon con un pastor, un campesino, con su rebaño de ovejas. El hombre era tuerto y no tenía prácticamente 4 dientes en la boca, se le veía. Y cuando le abordaron, respondió con una cara de felicidad, sonrisa y alegría. Y decía, eso es la felicidad. Es la capacidad de vivir en gratitud con lo que tú tienes, saber en realidad que lo que tú necesitas, lo que se necesita, usualmente es el abandono de los deseos. El deseo usualmente, como se plantea muchas veces en ciertas filosofías, como el darme el karma, el darme la vida, el justo medio, el justo correcto. Entonces una vida quieta, tranquila, una vida en la cual tú desarrollas los 3 planos en equilibrio. El plano físico, que es la parte de la salud, la parte de la vitalidad, la parte de un pensamiento crítico desarrollado a través de un desarrollo intelectual, en realidad consensuado con tus sentidos y tus valores, no la manipulación mediática. Y de la mano, que es la parte más importante que usualmente se alcanza a través de la vida, es el desarrollo de la dimensión espiritual. Fíjate que yo he conocido personas que para mí son felices. Por ejemplo, tengo un amigo que hemos entrevistado aquí que es Fausto Liriano, que es el tipo que es pastor, amigo mío, y es un tipo que tú ves que nada le falta, nada le sobra, y está muy feliz con su familia, con lo que él hace, vive con un propósito mucho más allá de lo que el dinero puede comprar. Entonces hay personas, por ejemplo, yo he conocido personas tan miserables, tan miserables,
que lo único que tienen en la vida es dinero. Así mismo es. Pues fíjate, yo de estar leyendo el libro hay una cosa que bueno, otra vez, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, que vaya siempre a la fuente, porque al final yo voy a dar mi interpretación y todo lo que lean que no sea la fuente, pues son siempre interpretaciones, ¿no? Y lo primero es que fíjese que hoy hablamos de felicidad casi como un estado emocional pasajero. Y Aristóteles hablaba de eudaimonía, que es un concepto muchísimo más amplio que la felicidad, ¿no? Ese reduccionismo que estamos viviendo hoy en día. Y él habla de, ¿no?, la eudaimonía, de una forma muy simplificada también, es como el florecimiento personal. Y solo se puede llegar a esa felicidad a través de la virtud. Y solo se puede llegar a la virtud a través de la acción. Es decir, que el hombre feliz para Aristóteles, y además todos los hombres están hechos para ser felices, se hace a través del hábito en las buenas acciones que acaban convirtiéndose en virtudes y llevan al hombre al florecimiento personal. Y eso nunca depende del dinero que tenga, nunca depende de las circunstancias que viva, solo depende de que él elija en el momento presente realizar la acción acorde a la virtud, ya sea la generosidad, ya sea la templanza, ya sea la prudencia, ya sea la justicia, ya sea el honor, la valentía. Y eso, y además él lo justifica de una manera magistral, ¿no? Casi un razonamiento lógico matemático, y me parece fascinante. Bueno, lo primero es eso mismo, o sea, la felicidad primero está dentro de ti y es hasta en gran medida una decisión. Y ahí no podemos ir un poco también con el pensamiento estoico. Yo decido cómo las cosas me afectan, ¿verdad? Y cómo las tomo. Y no baso mi estado o mi felicidad, en este caso, en el resultado, sino en el proceso y en las cosas que yo hago para alcanzar la meta, la alcance o no. Eso es. ¿Entiendes? Y eso tú lo ves mucho lo contrario, tú lo ves mucho con la gente que no entiende que nadie lo va a hacer feliz si ellos no son felices. Entonces, cambian de pareja y te conocen a ti y dicen, ok, este es el perfecto, este es el que me va a hacer feliz. Pero al poco tiempo se desencantan porque no eres tú que lo vas a hacer feliz. Es que tú lo pones por algo exterior a ti. Es lo que yo comentaba, la parte que tiene que ser algo tuyo. Mira, yo te lo voy a llevar, por ejemplo, a simplificarlo. Vamos a llevarlo no tanto de la lectura o de un asunto de percepción individual, sino lo que yo viví en mi experiencia. Tú me dices a mí, define la felicidad. Te diría que mi abuelo Paco fue un hombre feliz. Mi abuelo yo nunca lo escuché quejándose de nada. Daba gracias, siempre sonreía, trabajaba, era panadero, despertaba a las 4 de la mañana, se tomaba 2 yemas de huevo desde que tenía 9 años, murió prácticamente casi cerca de los 100 años de edad, nunca fue al médico, se levantaba, luego desayunaba o vísceras o leche cruda con pan, que él era panadero, trabajaba en la panadería, el pan que sobraba lo regalaba, iba a su casa, comía con su familia, se acostaba, se despertaba, caminaba, nunca manejó, caminaba kilómetros diarios para ver a sus amigos, jugaba dominó. Era una vida sin expectativas a lo material. Conseguía lo justo a través del amor de lo que hacía y usualmente daba no solamente de lo que le sobraba, sino lo que tenía para dar al resto. Incluso el día que murió, tuvimos que pedir un traje prestado para ponerlo en el féretro, porque recién le habían robado a mí y a mi abuela en su casa unas pertenencias. Eran gente pobre económicamente, humilde en ese sentido, y era un hombre extremadamente feliz, pero extremadamente feliz. Y yo reitero muchas veces que tratando de ver de una contemplación o de forma reflexiva, yo creo que la felicidad se pudiera encontrar en la sencillez, en lo básico, en lo momentáneo, en lo cercano, en lo necesario. No en qué tanto yo puedo tener, sino cuánto menos yo puedo desear. Uh-huh. Pero ahí hay no que yo no estoy de acuerdo, pero hay yo pienso que hay una pequeña diferenciación en el tema de tener, y es ¿para qué tú quieres tener? Me explico. Si tú, bueno, vamos a poner el caso de nosotros
nosotros disfrutamos el entrenamiento. Y obviamente si no tenemos equipo, bueno, hacemos pechada y nos colgamos de algo y hacemos pull-up, ¿tú me entiendes? Pero obviamente si tuviéramos en ese caso, desearíamos tener unos equipos para poder entrenar. Y quizás pudiéramos conseguir un equipo de lata de cemento. y entrenaríamos felizmente con eso, porque eso es lo que tenemos. Y estaríamos agradecidos de tener eso. Pero eso no quita que porque no pudiéramos desear y querer, ¿entiendes? El tema es, por ejemplo, la gente que compra o pone su felicidad en cosas materiales, pero no es, o sea, su felicidad está en la compra de ese bien, no en la experiencia que ese bien le proporciona. Que ahí es que yo creo que está la diferencia. Es que porque la pesa para nosotros no es el fin, sino es un medio para nosotros experimentar. A diferencia de, por ejemplo, por decir algo, una mujer que compra 10 carteras, o sea, cada cartera no le va a agregar nada de como experiencia de vida positiva. O sea, no tiene es simplemente, tengo la cartera nueva, tengo, como tú dices, el shot de dopamina, y después que la cartera tiene ya una semana y se la viste a otra, ya tú quieres la otra. La felicidad es un estado de libertad, es un estado de sentirte suficiente contigo mismo, es un estado de no necesitar cosas de afuera para encajar en una sociedad que está decadente usualmente, y para impresionar personas a las cuales tú no le importa en verdad. Por ejemplo, cuando tú me dices a mí, por ejemplo, comprar algo, yo quiero el dinero, yo gano buen dinero, más de lo que yo pensé ganar, y me permite como un recurso de tiempo y poderle disfrutes con los míos. Una buena carne, una buena cena, ven a casa, vamos a comer una carne. O sea, yo necesito dinero para hacer eso. Pero hay personas, por ejemplo, que es un medio, no es un fin. Exacto. Entonces, esa es la parte reflexiva donde yo te digo a ti, por ejemplo, que la felicidad usualmente, cada quien la pudiera definir en función a lo que son sus valores, sus creencias, su historia, su entorno. Ahora, a la felicidad de la forma que yo lo veo, no lo veo como un fin, sino como un medio, como una forma de vivir. De una forma de vivir. De una forma de vivir. Claro, a mí lo que yo extraigo también de todo eso es que la felicidad es un hábito, ¿no? Si yo soy capaz, acorde a Aristóteles, a alcanzarla a través de la acción y de la construcción de las virtudes, o sea, la felicidad no es más que un hábito. Y no es más que elegir siempre la acción correcta en cualquier circunstancia, ¿no? Me parece una simplificación buenísima. O sea, nunca se habla del tener, nunca se habla, simplemente es un hábito, y que es mucho más profundo que una sensación pasajera, porque cuando tú construyes esas virtudes, ese florecimiento personal, ¿no? Esa eudaimonía, ya la tienes dentro de ti siempre. Y cuanto más ejercitas una virtud, más sencillo te es que esa virtud te salga sola. ¿No? Y me parece una simplificación también maravillosa. O sea, la felicidad no es más que un hábito, y siempre depende de ti, y solo depende de cómo tú actúes. Me parece fascinante. Sabes que yo muchas veces, incluso cuando doy clases en los talleres que yo doy, tanto de entrenamiento como de salud, digo siempre que el gran problema de la actualidad en el día de hoy es que las personas no reflexionan automáticamente nada, no piensan, no hacen un proceso reflexivo sobre lo que le dicen. Por ejemplo, tú me dices a mí, por ejemplo, vamos, para llevarlo a la parte de la felicidad, por ejemplo, tú me dices a mí, por ejemplo, comer huevo hace daño. Bueno, está bien, ¿quién lo dice? Si mi abuelo se comió toda su vida, nunca dejó un día tomarse 2 yemas de huevo crudo en la mañana. Nunca fue al médico y no murió de ninguna enfermedad, nada vinculada a la normalidad en el día de hoy. Entonces yo tengo que reflexionar sobre eso. Por ejemplo, yo he visto, como tú dices, en la parte reflexiva, yo digo, no trates de entender lo que pasa. Identifica qué está pasando, lo primero. Si una persona hace un movimiento en el gimnasio, primero fíjate que el movimiento no tiene gracia, que el movimiento no es fluido, que el movimiento, la persona está experimentando por las expresiones de dolor. Ya tú sabes que hay un problema. Esa es la primera parte. Yo te puedo decir que yo puedo identificar quién es feliz porque son personas que son auténticas, son personas que son ellos mismos, no tienen que pretender ser algo completamente ajeno a su realidad, a lo que son. Fíjate que también decía este señor, que compré el libro de él, no recuerdo ahora mismo, tengo los nombres un poquito, no tengo en la cabeza, que te lo voy a compartir, ese libro es buenísimo, sobre la supraconciencia,
que él dice en sus discursos que lo más difícil es conocerse y aceptarse. Y que usualmente la contraposición a esto es vivir con el ego. Y muchas veces cuando lo que lleva en tu vida es el ego, el consumismo, a buscar dinero. Yo, por ejemplo, me endeudo porque un amigo me enfermó y yo lo quiero ayudar. Yo asumo ese reto y el esfuerzo que yo hago me lleva a sentir o desarrollar una virtud. Entonces yo me siento feliz con lo que yo hago y capaz de cumplir con ese cometido. Cuando hay personas que empeñan su vida, se esclavizan para comprar cosas que no les representan una virtud o algo de valor por encima de lo carnal, de lo del cuerpo, lo material. Fíjate que son temas y resulta que tenemos aquí una persona invitada para el próximo podcast que debió haber sido la persona protagonista en este tema, que es mi profesor y director de la Nueva Acrópolis, Gabriel Paredes. Pero continúa, Antonio. Bueno, yo me quedo con otra reflexión, y justo que tenemos aquí al profesor de filosofía, pues ya luego nos la podrá confirmar o no. Pero yo veo una diferencia. Yo últimamente como que he estado como más centrado en la filosofía oriental, ¿no? O más explorando esa parte. Y claro, Aristóteles habla de cómo llegamos a la virtud a través de la acción y de la razón. Y las filosofías orientales se centran más en cómo la felicidad ya está dentro de nosotros y cómo la mente es la que nos dificulta precisamente llegar a esa felicidad, ¿no? Entonces veo como esos dos caminos que han marcado por un lado a Occidente y por otro lado a las filosofías orientales, y que me parece que hoy en día podemos combinar, ¿no? O que podemos usar esa como el mix un poco de cada, porque al final, claro, o como yo me lo imagino, yo construyo mis objetivos o mis virtudes a través de la acción, pero sin apegarme al resultado, ¿no? Sin esperar, que es un poco lo que dice también el budismo, el desapegarse de esos deseos. Entonces, ¿no? Como que yo encuentro una combinación ahí que, según las circunstancias que esté pasando cada uno o cómo lo enfoque, le puede dar unas claves que a mí, por ejemplo, me parecen poderosísimas, ¿no? Es cierto que a veces la mente es precisamente la que te dificulta ser feliz. O sea, que esa razón, que por supuesto, claro, la filosofía aristotélica pues habla de una razón mucho más pura, pero como la filosofía oriental te dice, no, a través de la mente nunca vas a conseguir la felicidad, sino que es a través de la quietud, ¿no? De apagar un poco esa mente que ellos unen al ego. ¿Cuáles serían las herramientas, digamos, hoy en día para que un ser humano cualquiera que se encuentre en un estado de agonía, de cansancio, de dificultad, ambivalencia, pudiera llevar una vida mucho más tendiente a ese estado de quietud? Pues yo ¿Cuáles creo, pudieran ser? Lo primero de todo, darse cuenta de que, o a mí ese enfoque que me encanta, que la felicidad es un hábito, no es una emoción pasajera, no, la felicidad es un hábito. ¿Y cómo consigues llegar hasta ella? A través de la virtud, de la acción correcta. No depende de nada más. Da igual cómo tú estés. Si en el momento en el que debes ser generoso lo eres. Acción correcta, viejo, ¿eh? Y eso nadie necesita. Da igual cómo. Evidentemente, una persona depresiva con la testosterona en el suelo y que desayuna todos los días con flex, le va a ser más difícil. Le va a ser más difícil tomar la decisión correcta. Pero está dentro de él. Yo creo que lo más difícil no es la correcta, sino tomar la decisión. Tomar la decisión. A veces sí, exacto. Que hoy en día evitamos eso. Y luego, por otro lado también, y por unirlo con esas otras filosofías, el no dejarse vencer por la mente, no dejar que esos pensamientos que nos creemos que somos nosotros mismos, pero que no somos nosotros, nos consuman, sobre todo para la gente que está pasando un mal momento, ¿no? O sea, esos malos pensamientos que tú tienes, ese discurso mental, ese diálogo interior que te está destruyendo, no eres tú. Es una mente desbocada que no eres capaz de controlar y lo que tienes que hacer es trabajar en esa quietud, en esa paz y en el desidentificarte de esos pensamientos que inundan tu mente. Podríamos decir que entra como una herramienta muy poderosa la meditación. La meditación, claro. Meditación, contemplación. Y muchas personas cuando lo hacen con intención real, incluso la oración en el cristianismo lleva a esa parte. A la parte de quitar la mente a través de la lectura de la palabra, los evangelios, por ejemplo, que lo he visto, me lo han compartido personas que son en este momento guías en mi vida, en ese nuevo camino que estoy tratando de encaminarme de forma firme, que ese tipo de acción, de tú estar solo, de tú hacer este tipo de invocación, por llamarlo así, pedir,
permite alejar usualmente aquellas cosas que no te permiten hacer una introspección real para tú conocer esos procesos del pensamiento. Incluso en psicología vimos ahí como una de las terapias más importantes para personas que tienen ese tipo de pensamientos repetitivos es identificar cuando estos pensamientos se van acercando como oleadas, lo cual te van completamente a desplazar la capacidad de ejecutar o decidir. Y estuve leyendo en estos días también, y creo que fue bien en redes sociales, no recuerdo de quién fue, pero decía que la verdadera fortaleza del carácter hacia una vida virtuosa es la capacidad de decidir y tomar y sostener esas decisiones en la vida. Al final muchas veces el estrés no es más que decisiones que no has tomado, ¿no? Sí. Como dicen. Joder. Bueno, señores, Antonio, Checo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en Vida Sana con Francesco Jeremías, Antonio Ladislao Gómez Portela. Hasta la próxima.